Gracias, señor presidente. Por su intermedio, mi saludo al gabinete Arauz que nos visita esta noche. Y me dirijo a la representación nacional y al pueblo peruano para reflexionar sobre la presentación que ha tenido ella esta noche. Así, cabe preguntarse, señor presidente, ¿por qué el gabinete se presenta al Congreso de la República y pide un voto de confianza? ¿Sabe por qué, presidente, colegas? Porque somos depositarios del verdadero poder que lo tiene el pueblo y que nos lo ha delegado en elecciones. Y ha sido ese pueblo el que ha decidido esta composición y esta representación. Tenemos un mandato constitucional absolutamente legítimo. Y como somos depositarios de esa confianza, viene el gabinete a pedírnoslo. A través de nosotros, en realidad, se lo está pidiendo al pueblo. Se reconoce por eso en el Congreso al pueblo representado, quien tiene la obligación de escuchar al gabinete y otorgar un voto de confianza. Claro, si considera que lo expuesto es lo más favorable a los intereses del Perú. Por eso mismo, otorgado el voto de confianza, se convierte también, presidente, por mandato constitucional, en un celoso fiscalizador de la conducta del Ejecutivo y del respeto a esa confianza si es que les es otorgada. ¿Y qué viene a ofrecer el gabinete Arauz para pedir el voto de confianza? Viene a precisar cuáles son sus principales objetivos y cuáles los medios que utilizará para asegurar su cumplimiento. En este contexto, ¿qué papel juega el Congreso de la República? El Congreso, luego de escuchar al gabinete Arauz, debe evaluar lo siguiente: si los objetivos que propone el nuevo gabinete concuerdan con las necesidades urgentes y prioritarias de nuestros representados. El gabinete debe convencernos que ha escogido adecuadamente sus objetivos por ser las medidas que todos esperamos poner en marcha. Si los medios, acciones o mecanismos que utilizará el gabinete son los más adecuados y asegurarán el resultado esperado. ¿Se puede decir sin mayor duda que el camino escogido nos permitirá cumplir los objetivos a un menor costo y de manera segura? Si la evaluación es positiva, entonces el gabinete debe recibir un voto de confianza, que es un mensaje de apoyo y de compromiso mutuo. Hoy, señora Premier, por su intermedio, señor presidente, el pueblo está atento, está exigiendo políticas claras, planteamientos viables. Ya no más discursos, ya no más diagnósticos, ya no más adjetivos. Gabinete de lujo, mejor equipo técnico. El pueblo, los trabajadores, los empresarios esperan un gabinete de ministros con overol, como usted misma ha dicho. Ya no más de escritorio, a la cancha, a donde se los necesita, a plasmar esa experiencia que seguramente tienen. Seguramente conocen muy bien la realidad del país, por eso han sido escogidos para ser titulares en sus carteras. No queremos más ese gabinete de lujo, sino uno de a pie, que esté en la cancha, no en los escritorios. Sin embargo, nuevamente escuchamos adjetivos calificativos o frases calificadoras. ¿Ingeniosas? Tal vez. ¿Qué hemos escuchado ahora? Revolución social. Cuando hacer revolución es tener un giro de 180 a 360 grados, lo que expone, según las políticas ahora, según el presupuesto de los distintos sectores, no vemos ningún cambio sustancial que pueda llamarse revolución social. No sentimos que se estén reorientando las políticas y planes. Hay que sincerarse con la verdad, que no nos pase lo que nos pasó con el gabinete anterior. El pueblo ya no se va a dejar engañar. Recuperen la credibilidad y la legitimidad. Se nos ha acusado permanentemente de obstruccionistas. Obstruccionistas por hacer nuestro trabajo, el que cumplimos por mandato constitucional. ¿Es obstruccionismo acaso cuando se cuestiona lo que demandaría el costo de la refinería de Talara, que de 4.800 millones de dólares hoy se proyecta en 5.400? Asimismo, cuando el presidente sale a decir hay plata para la reconstrucción, para la refinería de Talara, los Juegos Panamericanos, que se van a dar sin afectar la economía. Si fuese así, entonces, ¿por qué ya están por emitir o ya se emitieron los bonos para financiar estos? Endeudando al Estado, haciendo que todos los peruanos lo paguemos. Cada vez más se están elevando los costos de la reconstrucción de los efectos del Niño Costero.
Y a dónde vaya usted, señora Premier, por su intermedio, presidente, también el mensaje a los ministros. En el norte la gente sigue desamparada. El plan de la reconstrucción, yo no sé si le están haciendo el seguimiento debido, pero les cuento que en mi región, en solamente 3 obras, la Contraloría ha encontrado 15 observaciones. Y ha encontrado un proyecto, por ejemplo, que ya estaba por implementarse y que era la copia exacta de otro, de la sierra para la costa. ¿Qué hubiera sido si aprobamos el plan de reconstrucción tal cual lo habían planteado, sin la intervención de la Contraloría? Probablemente, nuevamente, nos expondríamos en un futuro a llorar sobre la leche derramada. Podemos, señora Premier, por su intermedio, presidente, permítanme, confiar en que la anemia y la desnutrición disminuirán. Vengo de una zona en la cual están los distritos más pobres del Perú y la provincia más pobre del Perú, por paradójico que sea. ¿Y sabe qué, señora Premier, por su intermedio, presidente? En Curgos, el distrito más pobre del Perú, la anemia no ha bajado, ni un punto. Al contrario, y lo digo con muchísimo dolor, ha subido en 8 puntos porcentuales. ¿Justifica lo que están planteando esta noche en su lucha contra la desnutrición infantil y la anemia crónica, si es que se piensa en políticas públicas en salud como la desparasitación sin tener agua segura? ¿Eso es trabajar de manera óptima un presupuesto? ¿Se están articulando bien su gabinete? Hemos pedido un gabinete que esté presidido por un político que sea capaz de articular su gabinete. Esperábamos más. Sin embargo, esperamos también que esta noche usted pueda terminar de convencer a esta representación. El proyecto Gasoducto Surperuano fue cancelado por el gobierno peruano debido a que Odebrecht no pudo lograr el financiamiento para ejecutar este proyecto. Sin embargo, aún existen temas pendientes por resolver, como la subasta de los bienes, que debería realizarse en por lo menos 3 meses, así como un posible arbitraje internacional en relación a este tema. Por ello le pedimos a la titular del Ministerio de Energía y Minas que tome acciones oportunas, que busquen resguardar los intereses del Estado y no de las grandes empresas. Pues lamentablemente la historia que se va escribiendo a través de la comisión que presido nos relata que las personas que tenían la obligación de la defensa de los intereses de nuestra nación no lo hicieron y sucumbieron ante la complacencia de sus intereses personales, perjudicando a todo el país. Quisiéramos saber, señora Premier, cuánta importancia se le está dando a este tema, si se están tomando acciones oportunas y a quién se está defendiendo en este proyecto en específico. Estamos perdiendo, señora Premier, por su intermedio, presidente, la lucha contra la corrupción. La comisión que presido e investiga los actos de corrupción cometidos por las empresas brasileñas nos muestra cada día cifras de espanto. Más de 50.000 millones de soles, más de 11.000 millones de sobrecosto. Y para esto se construyó toda una estructura criminal. ¿Qué se está haciendo en realidad desde el Ejecutivo para enfrentar este flagelo? Necesitamos al presidente de la República y su administración al frente de esta lucha, liderando, coordinando esfuerzos, dando el ejemplo, señora Premier, por su intermedio, presidente. Y no vemos esa voluntad. Por el contrario, el primer mandatario, el primer llamado a dar el ejemplo, se está escudando en el artículo 117 de la Constitución, que no le es aplicable. Le pediría con profunda humildad esta noche, señora Premier, por su intermedio, señor presidente, si me permite, que aconseje bien al presidente, que lo aconseje para que deslinde, aclare todos aquellos aspectos que perjudican su imagen ante la población, que nos dé la fecha, la hora y el lugar para poder atender a la comisión que presido. El Perú necesita ejemplos, necesita que su presidente lidere, que su presidente aclare, que su presidente no se escude en argucias legales, que de hecho las va a encontrar. Y que no dé malos ejemplos, porque ese mal ejemplo ya se está agarrando el ahora reo expresidente Ollanta Humala. Y probablemente de ese mismo ejemplo se quieran agarrar otros. Necesitamos buenos ejemplos. Si va a liderar el país, si va a liderar la lucha contra la corrupción, si usted ha venido a hablarnos de un plan contra la corrupción, dé el ejemplo. Y si va a hablar, siempre que sea con el ejemplo, no nos hable de pobreza y de sus mediciones, no nos hable de pobreza multidimensional cuando este Parlamento aprobó un proyecto de ley para medir por índice de pobreza multidimensional por unanimidad, y cuando fue al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observó.
Sin embargo, usted usa este indicador en su discurso. No nos engañemos. Necesitamos nosotros medidas claras para que no ocurra lo que hace exactamente 1 año, 1 mes y 23 días ocurrió con el gabinete anterior, que se presentó aquí sin dar cifras claras, sin un diagnóstico claro, sin un norte claro. Por eso terminó como terminó. El Perú nos necesita unidos, sí, pero unidos con la verdad, unidos con objetivos comunes, firmes contra la corrupción y buscando un país de oportunidades. Muchas gracias, presidente.